¿Cuándo? ¿No tienen ni idea? ¿Sí? No, efectivamente. ¿Cómo no vas a saber? ¿Tiene alguna relación con la píldora de 24 horas? Esa mujer, por ejemplo, 10 y 25 años, tengo tiempo hasta mañana, hasta las 9 de la mañana, pues ya para tomar mi píldora. No. 24 horas, pues. ¿O es antes? Hay 24 horas para tomar. Ya, ok. Es así. Y esa píldora de 24 horas, ¿qué es lo que va a producir? ¿Realmente va a impedir la concepción? Y hay otro fenómeno tan importante como la concepción, ¿no es cierto?, que es la unión del espermatozoide masculino con el óvulo femenino, porque el otro momento importante es la anidación. Cuando el embrión que se ha generado con la concepción se fija en el útero de la mujer, y es allí donde recién tiene la seguridad de su futuro desarrollo. Porque está demostrado, estadísticamente hablando, que el 50% de los embriones que se generan, la mujer de manera natural los expele. Es decir, el 100% no llega pues a la anidación. 50% los expele. O sea, estadísticamente hablando. Obviamente no estoy hablando de una sola mujer. Por eso es que en este otro momento que es la anidación, científicamente se dice, allí recién este embrión que se ha fijado en el útero de la mujer va a tener la seguridad de su futuro desarrollo. Ahí sí va a haber necesidad pues, de algún tipo de manipulación o algún accidente, ¿no?, que provoque pues, un desprendimiento, algo por el estilo. Pero de lo contrario, esa fijación en el útero le da la seguridad de su futuro desarrollo. Porque antes de eso, que es el espacio entre la concepción y la anidación, ese espacio hace que, estadísticamente hablando, como repito, la mujer de manera natural expele hasta el 50% de ello. O sea, no hay seguridad de que todo va a seguir evolucionando. No. Y entonces uno dice, pues, claro, la concepción que genera un embrión, y un embrión es una masa amorfa. No es cada uno de nosotros así miniatura, chiquito, no, es una masa amorfa. Algunos nos hemos quedado así, pero... Porque así como en el caso de la muerte, la vida humana es un proceso. Esa es una idea muy importante. La vida humana es un proceso. No es que se generó el embrión con la concepción y ahí está el ser humano ya individualizado, particularizado. No. Es un embrión que, como dije, puede que la mujer lo expela, si está demostrado científicamente que el 50% lo se expele. ¿Y cuál es el otro fenómeno importante que se produce con la anidación? Que ahí ya estamos hablando de un ser humano individualizado. Entonces, fíjense, la pregunta que uno hace, o que los doctrinarios hacen, yo acá estoy repitiendo, ¿qué debe proteger el derecho? La vida humana, sobre la cual todos están de acuerdo que el origen es la concepción, pero que se genera un embrión, ¿no es cierto? Nadie discute eso. ¿Debe proteger el derecho esa vida humana del embrión? ¿O debe proteger al ser humano ya individualizado desde la anidación? Ahora, para que se den una idea más concreta, ¿cuándo se produce la concepción? Todavía no me han contestado. Entre las 6 y 8 horas. Entre las 6 y 8 horas después de la relación sexual. Ojo. ¿Y la anidación en qué momento se produce? Los juristas dicen 14 días, pero en realidad es entre los 8 y 14 días. Entre los 8 y 14 días. ¿Ok?
¿Ok? Entonces fíjense que hay un espacio pues entre el primer día, que es 6-8 horas que se concibe, hasta los 8 días y 14 días que se anida. Hay un espacio, porque es un proceso, pues, ¿cierto? Ahora, si la concepción se produce entre las 6 y 8 horas, ¿cuál es el papel que cumple la píldora 24 horas? Como dije, la mujer que a las 10:25 acabó, dice, tengo tiempo hasta mañana, hasta las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para impedir la concepción. ¿Qué es lo que termina impidiendo? La anidación. Logra su objetivo, obviamente, pero lo que está impidiendo realmente es la anidación, no la concepción. Entonces, técnicamente, no me meto en aspectos valorativos, porque ese es otro tema, técnicamente sería abortiva. Porque no está impidiendo la concepción, está impidiendo realmente la anidación. Bueno, pues, y entonces, en este tema que es tan vital para el ser humano, en la que obviamente tenemos que recurrir a los conocimientos de la biología y de la medicina y la biología sobre todo, por la importancia y trascendencia que ello tiene, es evidente que el derecho tiene que intervenir. Entonces hay 3 teorías que tratan de explicar el tema del inicio de la vida. Pero quizás la expresión está mal planteada, porque todos están de acuerdo que el inicio de la vida es la concepción. La pregunta es, ¿desde cuándo debe proteger el sistema jurídico al ser humano? Desde que es concebido, o sea, esa masa amorfa, que obviamente en su desarrollo va a salir un ser humano, no cabe duda. O debe proteger al ser humano ya individualizado. Ya estamos frente a un ser humano específico, que es más, todavía no ha culminado todo su desarrollo como ser humano, porque recién se le está formando el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, finalmente culmina más o menos entre las 6 semanas, 40 días. Entonces, surge una primera teoría, que es la teoría de la concepción, que es la que adopta nuestro sistema. La Constitución y el Código Civil, ¿no? Dice, la vida humana comienza con la concepción. No está diciendo nada extraordinario, y nadie cuestiona eso. Pero lo remarca, porque, ¿por qué lo remarca? Porque dice, ojo, el sistema va a proteger al ser humano desde la concepción. Entendiendo que por más amorfa que sea, no deja de ser el inicio de la vida humana, porque de ahí surge un ser humano. Ese es el comienzo en el proceso de desarrollo de la vida. Surge como un embrión y luego va generando a un ser humano individualizado con todas sus características que corresponde a todo ser humano, ¿cierto? Luego, la otra teoría de la anidación. Los penalistas hablan mucho de este tema. A los penalistas les gusta más la teoría de la anidación. Y hay sistemas jurídicos que ya apuntan al sistema de la anidación. Obviamente aquí no es un tema solo jurídico. Acá hay muchos intereses. Está de por medio el tema de los métodos anticonceptivos. Todos los laboratorios quisieran pues que vayamos a la anidación, porque ese es un negocio, pues, ¿cierto? Pero entonces, independientemente de ese factor que hay que tomar en cuenta, también tenemos que ver las conveniencias o no, qué perjuicios puede traer, qué beneficios puede ocasionar el tema de ir y apuntar por la teoría de la anidación. Porque es así, estas teorías no cuestionan el inicio de la vida humana, sino desde cuándo debe proteger el sistema jurídico al ser humano. Para la primera teoría, desde la concepción. Para la segunda teoría, desde la anidación. Y la tercera teoría, que es la teoría de la formación del sistema nervioso central, o sea, miren, ya, una cosa es la concepción, otra cosa es la anidación,
Pero esta tercera teoría dice, no, al ser humano hay que protegerlo. Desde el momento en que se le forma y se conforma su sistema nervioso central, que es la característica fundamental del ser humano. Y lo hace en coincidencia con el tema de la muerte. Hoy en día, ¿cuál es el criterio que predomina para considerar que la persona está muerta? La muerte cerebral. O sea, cuando el ser humano tiene un diagnóstico de cese en la función del sistema nervioso central, está muerto. Entonces esta teoría dice, si el ser humano entonces está muerto, terminó su existencia porque se acabó su sistema nervioso central, es porque ese aspecto es el más importante y por lo tanto hay que considerarlo, hay que considerar su protección desde el momento que culmina su formación. Y estamos hablando ahí de 4 a 6 semanas o en promedio de 40 días. Esta teoría, que si bien parecería lógica, si relacionamos el inicio de la vida con el tema de la muerte, finalmente no tiene aceptación, mayor aceptación. Pero ahí está planteada la teoría. Las dos primeras son las que se disputan. Nuestro sistema jurídico opta por la primera, la Constitución Política del Estado, el Código Civil, opta por la teoría de la concepción, que es coincidente con la posición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también apunta a ello. Obviamente hay un complejo de temas que tienen que ver con la liberación de la mujer. ¿Desde cuándo la mujer se libera? Desde que puede manejar su sexualidad. Cuando la mujer, desde el momento que maneja su sexualidad, y estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, década del 50, 60, cuando aparecen los métodos anticonceptivos. Ya pues. Entonces, ese es un tema problemático, pues, ¿no? Tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Y qué hacer desde una política del Estado? ¿Qué criterios vamos a tomar para ello? Tiene que ver con el tema de la demografía, de la población, cuántos debemos ser en el futuro. Ese es todo un tema de planificación. Claro, hay distintas posiciones. Yo acabo de asistir a un debate sobre este tema y el tema del aborto sobre todo. Y entonces había un sociólogo que planteaba algo muy interesante. Porque el sociólogo decía, acá dicen mucho que ya somos muchos y que por lo tanto hay que controlar la natalidad porque mientras más seamos, menos riqueza y todos nos empobrecemos. En cambio, el objetivo de que seamos menos, desarrollemos más para que todos vivamos mejor. Y él dice, pero aquí en el Perú eso no es así. Acá somos muy pocos. Y es un error decir que las familias deben tener 1 o 2 hijos nada más. Mientras más hijos, dice, los padres, sobre todo el padre, puede tener la seguridad de una mejor pensión de jubilación. Y no estoy pensando en una pensión de jubilación a cargo del Estado. ¿Quiénes son los padres ya veteranos que viven mejor? Los que viven a costa de una pensión de jubilación que no alcanzan ni para tomar un té todos los días. ¿O son los que tienen mayores hijos que cuidan de él, pues? Y si son hijas, mejor. Siempre repito eso porque no tengo hija. No sé qué va a ser de mi vejez. Si tuviera hija estaría tranquilo, porque yo sé que las hijas siempre se van a pegar, pero el hombre se lo lleva a la mujer a su familia y la mujer jala al hombre a su familia, ¿cierto? Eso es. Entonces, y yo veo en mi familia, cercanos, siempre las hijas mujeres ahí pendientes de los padres. El hijo hombre, sale, más bien se suma a la otra familia. Bueno, ok. Entonces, el tema, pues, es un tema actualísimo, es un tema preocupante porque no solamente es un tema jurídico, es un tema de política, es un tema de política demográfica, ¿cierto? Pero jurídico, y no solo jurídico,
porque aquí en estos temas interviene la biología, la medicina, los criterios religiosos, obviamente. O sea, los valores que imperan en una colectividad, parte de esos valores tiene que ver con los temas religiosos, con las convicciones que cada uno tiene y que la colectividad en general tiene, ¿no? Entonces es un tema complejo, multidisciplinario, pero ahí está el tema y hay que tratar y abordar el tema, ¿cierto? Porque el ser humano va a seguir evolucionando y cada vez más con el avance de la ciencia, la tecnología, y bueno, tenemos que ver pues lo mejor para la humanidad, entendiendo en general al ser humano. Muy bien. El otro tema es la percepción de los derechos. ¿Qué derechos percibe el concebido? ¿No? Respecto de los derechos no patrimoniales, no hay ningún problema. Los percibe directamente. ¿No es cierto? ¿Qué derechos, por ejemplo? ¿Qué derechos no patrimoniales tiene el concebido? A ver, doctora. Derecho a la vida, obviamente. Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la filiación, ¿no? Son derechos que no pueden estar condicionados a nada, y de hecho no lo están. Son derechos que el concebido los percibe directamente. Pero los derechos patrimoniales están condicionados a que nazca con vida. Condicionados a que nazca con vida. Y entonces, ¿qué significa esto? El código no nos da mayores señales. Dice, están condicionados a que nazca con vida. ¿Será un condicionamiento suspensivo o será un condicionamiento resolutorio? No dice nada del código. Y entonces nosotros tenemos que interpretar. ¿Y cuál va a ser? Y la diferencia entre uno y otro son radicales. Cuando yo trato de explicar este tema a los alumnos de pregrado, por ejemplo, pongo un ejemplo para que vean la diferencia entre interpretar si estamos frente a un condicionamiento suspensivo o estamos frente a un condicionamiento resolutorio. El ejemplo es el siguiente. Pedro requiere de amores a María y María le dice, bueno, si tú quieres ser mi enamorado, primero me tienes que regalar una sortija de oro. ¿Eso qué tipo de condicionamiento es? ¿Resolutorio o suspensivo? Es obvio que es suspensivo. ¿Por qué? Porque él no puede ejercer ningún derecho hasta que no cumpla con la condición. Primero tiene que cumplir con la condición para él poder ejercer sus derechos. Obviamente estoy hablando metafóricamente. Porque mientras no le compre la sortija de oro, que es la condición que le ha puesto, no habrá ejercicio de derecho alguno por parte de él. No puede. Sus derechos están suspendidos hasta que cumpla con la condición. No percibe nada hasta que cumpla con la condición. Distinto será si es un condicionamiento resolutorio. ¿Y cómo sería un condicionamiento resolutorio? Si María le dice, bueno, Pedro, está bien, te acepto, pero si dentro de 15 días no me regalas una sortija de oro, terminamos. Ah, ahí es distinto. Por lo menos Pedro tiene 15 días. ¿Puede ejercer sus derechos? Puede ejercer sus derechos dentro de los 15 días. Pero si llega el 15º día y no le compra la sortija de oro, terminaron sus derechos. Ese es un condicionamiento resolutorio. No es suspensivo, a diferencia del anterior, porque él está ejercitando sus derechos, solo que los va a perder si no cumple con la condición que le han puesto. ¿Ven? Suspensivo y resolutorio. Ahora, si esto lo trasladamos al concebido, y el código dice que el concebido percibirá sus derechos patrimoniales condicionado a que nazca con vida. Si nosotros pensamos que es suspensivo, entonces el concebido no percibe nada hasta que nazca con vida. Pero si asumimos que es resolutorio, el concebido percibe, solo que los pierde si no nace con vida.
¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la interpretación que más conviene? Porque tratándose del concebido, siempre hay que dar una interpretación que sea lo más conveniente al concebido. Evidentemente lo resolutorio, ¿no es cierto? Pero no es tan pacífico. Es más, los propios profesores estamos en discrepancia. Es más, la mayor parte de los profesores va por lo suspensivo. ¿Por qué? Porque por ahí hay un artículo en el libro de sucesiones que dice que para percibir legados de herencia tiene que tratarse de una persona cierta. O sea que las herencias, por ejemplo, si fallece el padre y la mujer está embarazada, o sea, hay un concebido, ese concebido no es persona cierta, es un concebido. Tendría que esperar a que nazca para convertirse en una persona cierta. Entonces está suspendido sus derechos. En base a ese artículo dicen, estamos ante un condicionamiento suspensivo, porque tiene que esperar a que nazca con vida y ser una persona cierta. Si nace así, entonces ejercerá sus derechos a partir de ahí. Bueno, ese es un argumento fuerte, pues, ¿no? Fuerte, realmente. Pero, en realidad, uno siempre tiene que tratar de pensar lo más conveniente al concebido. Y por eso, algunos que minoritariamente dicen, no, es resolutorio. Los percibe, los tiene, solo que si no nace con vida, los pierde. O sea, obviamente, la primera interpretación parece más contundente, parece más lógica, ¿cierto? Bueno, finalmente, lo que se trata es de que nazca con vida. El concebido tiene sus derechos, ¿ok? Ahora, ¿qué importancia tiene este tema? Acá el doctor ha venido hablando de unos temas acá que no se dan en la realidad, totalmente ajenos, y a nosotros nos gustan las cosas prácticas, los casos concretos, así. El caso de Yanacocha. ¿Conocen el caso de Yanacocha? En uno de los tantos casos, ¿no? Que son como 500 casos, pero hay un caso específico de Yanacocha. Era una madre que celebró una transacción porque se afectó, pues, con el tema del mercurio, ¿no? Del derrame del mercurio. La población también, pues, con totalmente falta de criterio, comienza a recoger el mercurio de las calles y se lo va y se lo guarda en sus casas. Es como guardar una dinamita semiprendida ahí en su casa. Obviamente se afectaron, pues. O sea, ya, ok. Celebra una transacción por ahí. Pero pasan los meses, estaba embarazada. Y cuando nace el bebé, el abogado le sugiere, y por tu bebé no has pedido nada. Interpone una demanda de indemnización por daños y perjuicios, por los daños que le ha causado a quien en el momento que ocurrieron los hechos era un concebido. Porque así fue, pues. Dicho sea de paso, cuando interpone la demanda, ya había nacido el bebé. Por lo tanto, el problema ya no era el condicionamiento, ¿no es cierto? Porque ya había nacido y estaba con vida el bebé. O sea, el tema del condicionamiento no era el tema a debatir en el expediente. Era simplemente que estaba reclamando indemnización para el concebido, porque era esa la situación en el momento que ocurrieron los hechos. El juez de primera instancia, ¿qué resuelve? Improcedente la demanda. Porque cuando ocurrieron los hechos, solo era un concebido. O sea, el concebido para este juez no es sujeto de derecho. No tiene derechos. No es sujeto de derecho. Apela la señora, sube a la corte, y la Corte Superior, esperando uno, pues, que con más madurez, ¿no? Igualito, confirma la sentencia. Confirma la sentencia. Va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, pues, ahí saca una sentencia. Se lucen en la Corte Suprema, pues, explicando todo lo que significa ser sujeto de derecho, qué implicancia tiene, por qué es concebido como sujeto de derecho, tiene derechos,
y hace una explicación y termina pues casando la sentencia y declarando fundada la demanda. Para el concebido, en buena cuenta, manejando lo que en primer año de Derecho tiene que manejar todo alumno ya respecto del concebido y respecto de lo que significa ser sujeto de derecho. Bueno, este es un caso ahí que está como precedente. Claro, no es un precedente vinculante, pero ahí está, resuelto por la Corte Suprema. Y el otro caso, el SWAT. ¿Conocen el caso del SWAT? O sea, del seguro que todos los automóviles ahora pagan. Hubo un choque. Perjudicada una señora que iba ahí en el automóvil. Y entonces el seguro, o sea, el SWAT, le paga la indemnización a la señora. Pero la señora dice, ya, correcto, mi indemnización. Ahora falta la de mi concebido. Y el SWAT, no, ya señora, ahí está comprendido todo. Ah, o sea, el concebido era una suerte de órgano más de la mujer. Ya solucionar el tema con la mujer, consideraron que ya habían solucionado todo. Ah, no, el concebido. Gran discusión ahí en Indecopi, porque todo el tema se planteó en Indecopi. Y en Indecopi en ese momento estaba pues el doctor Juan Espinosa, que es especialista en los temas de personas, y otros vocales más ahí en Indecopi. Y bueno, pues resolvieron a favor del concebido, como corresponde, porque el concebido es otro sujeto, temporalmente, por razones biológicas, una suerte de arrendamiento que tiene el concebido en el vientre de la mujer, pero no es un órgano más de la mujer. No. Bueno, esta idea es muy importante, porque en temas de la liberación femenina, ¿no? Y en temas de las decisiones que le compete a la mujer tomar en el tema del aborto, gran problema, ¿no es cierto? Pero es evidente que para nuestro sistema el concebido es un sujeto de derecho, y por lo tanto tan sujeto de derecho como la madre, biológicamente dependiente todavía, pero no es parte de la madre, no es un órgano más de la madre, es un sujeto distinto de la madre, que por razones biológicas se genera y se va formando en el vientre de la madre temporalmente, bueno, como una suerte de arrendamiento, ¿no? Temporal. Pero bueno, pues estas ideas, obviamente, cuando las extraemos para tocar el tema de los derechos de la mujer, en Estados Unidos, por ejemplo, en base al tema de la intimidad, derivó, en el tema de intimidad, por ejemplo, hay 3 elementos conceptuales. Uno de ellos es la autodeterminación. En otras palabras, cuando hablamos de intimidad, debemos entender que es el derecho que tenemos todos a tomar las decisiones más importantes de nuestra existencia por nosotros mismos. Yo estoy seguro que ustedes, si yo les lanzo esta pregunta y ustedes toman las decisiones más importantes de su existencia por ustedes mismos, yo sé que aquí a voz en cuello me van a decir, pero por supuesto, doctor, ¿quién más va a tomar la decisión? Claro que cada uno de nosotros somos libres y tomamos la decisión. Así. Está bien. Solo les digo que esta misma pregunta se la repitan ustedes esta noche cuando pongan su cabecita ahí en la almohada y pónganse a pensar. Toman las decisiones más importantes de su existencia por ustedes mismos. Y lo que va a pasar probablemente es que se van a dar cuenta que uno viene condicionado y viene condicionado desde pequeño. Desde pequeñito. ¿Por qué pensamos así? Y no de otra forma. Desde pequeñito. Y no nos damos cuenta a lo mejor que
las decisiones que estamos tomando ya están condicionadas, y no solamente por el medio social en que nos desarrollamos, sino hay una cosa mayor: sistemas de educación. Sistemas de educación. Los políticos de todas las especies, de todos los